Buenas noches, Luis. ¿Cómo está? Hola, profe. Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien, por dicho? Que dicha, que dicha. Bueno, quería comentarle cómo le fue con las prácticas que le envié la última vez, que le envié unos folletos. Pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo para revisarlo porque estaba en torneo. Entonces estaba yendo a San José. He estado yendo a San José, pero ya esta semana salí, por dicho. Ok, perfecto, perfecto. Entonces sí, ya le puedo dedicar más tiempo a repasar y estudiar bien. Ok, ok, perfecto. Y, a ver. La última vez vimos como por encimita algunos ítems de polígonos regulares, pero no le había puesto como las fórmulas especificadas. Entonces, Ajá. en este momento, bueno, aquí, bueno, hoy traje como un plan, más que todo un plan de trabajo para hoy. Básicamente lo que Sí. se puede encontrar, que es cómo está compuesto, estas formulitas que están acá, que son suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, y así sucesivamente. También le traje, bueno, esta parte de aquí, que es lo de la ley de senos, que es un conocimiento previo que hemos tenido. Esta imagen que está aquí a la derecha, no sé si usted la puede ver en la pantalla. Sí, sí puedo ver la imagen. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante. Luego, Eh, bueno, voy a recalcar aquí un poquito lo que es los elementos de un polígono regular. Bueno, ya hemos dicho que anteriormente que un polígono regular es aquel que está compuesto por una particularidad. La particularidad que tienen los polígonos regulares es que todos sus lados tienen la misma medida, Sí. ¿verdad? Entonces, al tener la misma medida de sus lados, ¿verdad? Eso Ujú. le va a facilitar un montón de información. Y bueno, otras de las características que tienen los polígonos regulares es que si se nota, tienen un centro, tiene un radio, que ese es el radio del polígono, ¿verdad? Sí. También tiene un ángulo central, que es este ángulo de aquí, Ujú. este ángulo que se calcula aquí, ¿verdad? Y también tiene la apotema. La apotema la apotema de un polígono básicamente es la altura que va del centro del polígono a la mitad del lado. Entonces, ¿qué va a ser la altura de un polígono regular? Dividirme el lado en dos partes iguales. O sea, si el lado mío Ujú. con respecto a la apotema, entonces ya va a ser aquí 6 esta parte y 6 esta parte. Por ejemplo. Ok. Ahora, estas formulitas van a ser importantísimas. La medida de los ángulos internos, la medida de un ángulo externo, la medida de un ángulo central, que se la habíamos repasado la última vez en unos ítems, ¿verdad? Sí. Esta formulita y esta formulita del ángulo externo. También, bueno, yo creo que esta la vimos por encimita o tal vez no la hemos visto, pero la vamos a retomar. También viene una fórmula para calcular el número de diagonales. Y otra de las cosas que tiene esto importante, vea la simbología. Ujú. N significa el número de lados del polígono, ¿verdad? Por ejemplo, para las diagonales, D sería el número de diagonales. Para la medida de ángulo interno, el I sería ángulo interno. El C es un ángulo central y el E es un ángulo externo, si usted lo ve desde esta perspectiva. Sí. ¿Ok? Luego, bueno, vienen unos ejemplos acerca de esto. El primer ejemplo básicamente lo que dice es que hay que determinar el tipo de polígono regular si el ángulo interno de un polígono mide alrededor de 90 grados. Entonces, a usted lo que le están dando en buena teoría es la medida del ángulo interno. Si nos vamos a las fórmulas, la fórmula para calcular la medida de ángulo interno es esta de aquí. Ujú. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería
¿Cómo quedaría esto? Nos quedaría entonces de la siguiente manera. 180, ¿verdad? Multiplicado por n menos 2. N menos 2. Dividido entre n. ¿Estamos claros? Ahora, Sí. ¿cuánto mide el ángulo interno? Vea que el ángulo interno es igual a esta fórmula. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo interno? 90. Ujú. Entonces, como el ángulo interno mide 90, entonces, ¿cómo nos quedaría esto despejado? No, aquí, el consejo que le doy es que usted tome la calculadora, copie esta ecuación, le da Shift Calc, evalúa, no sé, por ejemplo, con 23, le da igual y ya le va a dar el número de lados del polígono. Ok. Si usted tiene la calculadora a mano, Sí, aquí lo tengo. Me lo voy a poner la fórmula. yo voy a tratar de escribir la ecuación diferente. 80 n menos 2 paréntesis. Ay, no escribí mal. 180 2 n. Y tengo que poner el igual. Exactamente, usted pone Igual 90. igual se hace con alfa calc. Sí, y ahora le doy Shift Calc a 180 entre paréntesis x menos 2, porque no hay n. Ajá. Y pongo abajo, 180, dividido entre x también. exactamente. Sería 180 n menos 2 entre n. El alfa calc Ujú. con el símbolo del igual. Y le pone la medida del ángulo, que es 90 en ese caso. Ok, sí, me da Shift Solve y pongo 23. Y le doy igual, me da x igual a 4. O sea, n igual a 4. Tiene 4 lados. Tiene 4 lados, O entonces. sea, es un cuadrado Quiere decir que o es un cuadrado. un... Sí, porque son iguales. Porque es un polígono regular. Y todos Sería, los regulares, sus lados miden lo mismo. sería un Era cuadrado. así, ¿verdad? Los Perdón. polígonos regulares, sus lados miden lo mismo. Exactamente, sus lados y Ajá. sus ángulos tienen la misma medida en un polígono regular. Sus lados y sus ángulos internos. Bueno, está bien. Los lados y son los internos. Ok. Ok, entonces sabemos que eso es un cuadrado. Y esa sería básicamente de usar la fórmula. Luego la otra dice, calcula el ángulo central de un polígono regular que tiene 135 diagonales. Ok, Mm. ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos eso? Calcule el ángulo central de un polígono regular que tiene 135 diagonales. Si nos vamos a la fórmula sería Número de diagonales es de igual n, entre paréntesis n menos 3, dividido en 2. Esa es la de los números de diagonales. Y tengo que poner 100. Ok, ok. Es la de... Ok. Sí, la del ángulo central. Estaba calculando lo que yo estaba. lo que le piden básicamente es calcular el ángulo central. Ujú. Entonces, El ángulo central era 360 sobre n. el ángulo central era igual
Ah, 360 de n. Ok. Bueno, entonces, sí, solo pongo 360 dividido en n, que es x, igual 90. Pero usted necesita la fórmula del ángulo externo para, la fórmula de las diagonales para encontrar esa cuestión. Entonces, para hacer esto, básicamente se necesitaría la fórmula de diagonales totales. Ahora, ¿cuántas diagonales son? 135, ¿verdad? Sí, 135 diagonales. Ok. Si usamos la fórmula era La de los diagonales. La, del- la de la los, fórmula de las diagonales. era n 180 menos n a la A ver, menos n3. era Entre paréntesis, n menos n, n3 n dividido en 2. dividido entre 2, Sí, ¿cierto? sí, 135 igual, sí. Sí, sí. Esto igual lo puedes meter en la calculadora Ok. y encuentra el valor de n. ¿Cuánto le da n? ¿Y lo tengo que hacer primero el resultado así o lo puedo hacer normal, tipo a la derecha? ¿Perdón? Lo tengo que copiar así como está. Si usted quiere, lo puede copiar así como está o como lo hicimos anteriormente. Vea que nada más Ah, ok. Va a es dar, sí, la no misma hay. diferencia. Poner un miembro a la izquierda y ponerlo a la derecha es lo mismo. La única Ok. situación es que vaya bien, ¿verdad? Y que no se altere el orden. Ujú. N menos 3, 20 dividendos. Shit, claro. Es de 35 igual. Ah, ok, es que puse eso, madre. Ujú. Así que, entonces X sí ya. Me da 18. X igual 18, N igual 18. Entonces se le dio 18. Sí, Calculas el ángulo central. Al final, ¿cuánto le da eso? sería 360 dividido en 18. Exactamente. Voy. ¿Cuánto es entre 18? No, 360 dividido en 18 es 20. El ángulo central le da 20. Sí. Sería 20 grados. Entonces la respuesta sería tener un tipo de. La Determina respuesta la sería en este caso que el ángulo central de ese polígono, ¿verdad? mide 20 grados. Mide 20 grados. Ujú. Pues, entonces Ok. encontramos un polígono de 18 lados. Ahora veamos esta. Esta otra dice, determine el apotema de un hexágono regular si el radio del hexágono mide 12 centímetros. Entonces voy a agarrar este dibujo como para que tengan una simbología, una idea, y vamos a pegar. Pero lo voy a reducir. Ok, ahí ve claramente el dibujo. Sí. Lo que voy a hacer, no es mentira. Lo voy a copiar y lo voy a pegar a la derecha. Ok, entonces nos pide determinar el apotema de un hexágono regular si el radio de un hexágono mide 12 centímetros. Bueno, La hay, apotema de un hexágono regular. hay Ah, una nota, bueno, hay varias formas de para el hexágono. Mi consejo que le doy, bueno, es que a nivel teórico del hexágono, usted puede empezar, hay dos maneras de calcular el apotema. Primero tendrías que calcular el ángulo central del hexágono. Ya usted sabe que como el radio del hexágono mide 12 centímetros, ujú. lo coloca, ¿cierto? ¿Lo ves? Sí. Este es el radio del hexágono. O sea, este de aquí y este de aquí es lo mismo. Entonces, primero determinas el ángulo central.
¿Ok? Luego, ¿verdad? Una vez que lo tienes, el ángulo central, usted ya puede aplicar ley de senos. Usted sabe que siempre el apotema, No sería, el apotema es la altura que va del centro a este lado, y esta altura, como es una apotema, esta apotema parte a la mitad del lado de un polígono regular. Entonces, claramente, este angulito es un angulito de 90, ujú, ¿cierto? Porque para que esto suceda, esta cuerda tiene que ser bisecada. Entonces, de acuerdo con eso, la primera posibilidad sería determinar el ángulo central lo saco. de un hexágono. Sería 360 dividido en 12, que es 30. 30. Entonces el 30 es el ángulo central. 60 es el ángulo central. 30. 30. Sí, 360 dividido en 12 es la fórmula, ¿verdad? Sí. No, porque vea que un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Ah, mentira. Tiene 6. ¿Cuántos Yo lados estaba tiene? viéndolo en lo que medía. Sí, 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 sí. 60, sí. Ok, entonces, el ángulo central de ese polígono sería 60 grados. Está bien. 60. Pero como el apotema divide al lado en dos partes iguales, entonces al ángulo lo biseca también. Se convierte en una bisección. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo? De aquí. Este angulito de aquí. Si todo 30. esto, sería entonces 30. Sí. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es un triángulo rectángulo, para que tengas una idea. Ujú. Ok. Es un ángulo 90. Y ok. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, podemos encontrar la apotema. Pero ¿cómo vamos a encontrar la apotema? Bueno, en realidad lo que nos interesa encontrar es esta partecita. ¿Ok? Ahora, el radio del polígono en este caso es 12. Sí. Para poder encontrar ese valor de X, habían dos formas de encontrarlo. Uno era con el teorema de Pitágoras y el otro era con la ley de senos, ¿cierto? Ujú. Pero con el teorema de Pitágoras, como esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, necesitamos por lo menos dos datos, ya sea ya sea uno de los dos catetos, una hipotenusa, o tengo una hipotenusa y un cateto que ya conozco y encontrar el otro. O sea, con solo que tengas dos datos en el teorema de Pitágoras ya podemos encontrar el tercero. Pero como no lo tenemos, entonces no podemos usar el teorema de Pitágoras. Había una ley que habíamos visto y que pertenecía a trigonometría. Era la famosa ley de senos. Ujú. Esta ley de senos la vamos a utilizar para encontrar la medida del apotema. Entonces, si usamos la ley de senos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner un poquito más ancho. Esa Entonces, es la... Sí. ¿perdón? No, no, sí. Perdón, perdón. Ahora vea. Recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180. Ujú. Si este ángulo de acá mide 90, este ángulo mide 30, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 120. No, qué tonto lo soy. 60. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, con eso ya podemos aplicar la ley de senos. La ley de senos sería así. El lado sobre el seno del ángulo opuesto a este lado es equivalente a decir X sobre el seno del ángulo opuesto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría X X igual X. seno de 60. ¿Eso a qué es equivalente? A 12 sobre 90.
12 sobre seno de 90. Sí. Entonces la fórmula es Y ahora, esta fórmula la puede meter en la calculadora de una vez. Ah, lo puedo hacer así, no tengo que... Puede hacer de una vez así. Ah, ok. Ya se puede agarrar esta fórmula así como está, en fracciones, y la mete en la calculadora. Y hace el mismo despeje como lo que estábamos haciendo anteriormente con las fórmulas de ángulo central, con lo que era para rectas tangentes, rectas secantes, todo ese tipo de ecuación. Para eso la calculadora científica Ok, sí, es más fácil. es para que se le haga más facilidad. Ujú. A ver, me da Y así se ahorra un poco de pasos. seno de 60. El, el seno era el que dice sin, ¿verdad? Ah, sí. Y ahora aquí me da error. Ah, ya por eso. Ok. Y ahora sí. Me dice 18. 10,39. X igual 10,39. 10,39. Sí. Ok. Ok, dice que mide 10,39. X igual 10,39. Que voy a revisar algo, a ver. Ah, entonces esa sería la medida de la apotema. La potencia sería 10,39. Entonces 10,39 sería la apotema. Eso sería todo para calcular el apotema. ¿Alguna pregunta? Ok. No, creo que no. Ok, Sí, entonces, esto es solo practicar más y sí, ya. sí. Entonces ahora lo que vas a hacer es, bueno, esta pregunta, ¿verdad? La del apotema, usted ya sabe que es esta parte de aquí. Y el ángulo central está por este sector y esta otra por este sector. Este, vamos a ver si yo puedo agarrar esto y hacerlo como un tipo, voy a tener que hacer una señalización. Pero después lo hago. Ok. Bueno, entonces, con base en lo anterior, entonces vamos a hacer estos tres ejercicios. Ok. Entonces yo lo voy a dejar que usted haga los ejercicios, le voy a dar alrededor de unos 20 minutos, bueno, unos 10 minutos más o menos. Ok. A los 10 minutos empezamos a ver cómo le fue. ¿Está bien? Entonces ahí le voy a dejar estos ejercicios. No sé si usted ocupa las fórmulas. Em, sí, mejor, por si acaso. Sí. Les voy a tomar foto. Es retomarlas, voy a ponerlas aquí. Ah, bueno. Ok. Lo que voy a hacer es, bueno, reducir un poquito de esto. No sé si ahí, desde ahí ve bien, ¿verdad? Sí, sí, ahí va bien. Ok. Ok, entonces voy a reducir un poquito esto. Y aquí voy a pegar en las formas. Ok. Entonces, entonces lo voy a dejar haciendo esto y entre unos 10 minutos nos hablamos de esto. Ok, muchas gracias. Con gusto.
Listo, Gustavo, ¿cómo le digo? Estoy haciendo la segunda. Logró realizarlos. ¿Cómo le fue con la 11? Yo 24, que es la B. La 11 es la B. Si considera un polígono regular, tal que la medida de ángulo externo es 30, sin Sí, la medida del lado es 2, entonces el perímetro de ese polígono sería tanto. Ok, lo entonces puse fue la- sería 12. ángulo externo, Ok, la de ángulo externo, pero en vez de poner el número de lados, puse el ángulo externo y puse la X en el número de lados y me dio 12. ok, Y lo entonces, multipliqué por 2, ajá, que es el 2, número, sí. 2. Entonces tiene 12 lados y eso es Parece que tengo problemas con el audio. No sé si es usted o soy yo, pero yo siento como que le siento problemas en el audio. Ahora, ¿cómo me escucho? Ahora sí, ya lo escucho mejor. Ok, Ok, y en la 12, esa es la que estoy haciendo. A ver, viene con el lanzamiento integral. Construir su alrededor con cerca de 3 kilos de gramo. ¿Cuánto dinero en colones pagaría por slot? entonces es este. Logró llegar en la 12. Eh, Estoy haciendo eso. ¿Cuánto dinero en colones pagó María por ese lote? El lote mide 30 metros de ancho y 40 metros de largo. Eso es largo por ancho. Correcto, sería el área de un rectángulo. 24 millones, sí. Largo por ancho. Y El vale otro, 20.000. ujú, Serían 24 millones. 24 millones, exactamente. Ujú. Sí, lo sé. Ujú. Ahora, ¿cuántos metros de alambre se necesita como mínimo para acercar todo el terreno? Metros de alambre se necesita como mínimo para acercar todo el terreno. Una cerca con 3 hilos de alambre. Sería hay que se. ¿Cuál forma tengo que usar ahí? Ok. En otras palabras, básicamente lo que tienes que hacer ahí es encontrar el perímetro. Ah, ese es el perímetro. Ese es A el eso se refiere. Ah, ok. cuando usted le dicen, por ejemplo, cuando usted va a acercar una casa, usted va a acercar la orilla. Ah, voy a sumar todo. Sí, no tiene que ser cuadrado. Entonces, como le Cierto. dice que tiene que ser, Solo según fuera. el enunciado, que debe construir a su alrededor una cerca con 3 hilos de alambre, entonces, ¿cuánto sería el perímetro de ese terreno? Primero, Ujú. El perímetro es la suma de sus lados. ¿correcto? Sería 140.
30 metros y 40 metros. Básicamente sería sumar esta orilla, esta orilla, esta orilla, ¿Sí? esta orilla. ¿Cuánto le da el perímetro? 140. Ok, como le da 140 a usted, entonces ahí según dice la señora, dice María, que va a acercar el terreno con 3 hilos. O sea, con un hilo Ok. da 140 metros. Sí, lo multiplico por 3. Como son 3 hilos, De 420. 420 necesitaría entonces María comprar como mínimo para sacar todo el terreno. Sí, porque son con 3 hilos y 140 era con solo un hilo. Exactamente. Ok. Entonces, esa sería la respuesta de ese ejercicio. Ujú. Ok, ¿alguna pregunta de estos ejercicios? No, la verdad, no, creo que no. Ok, vamos a ver este otro apartado. Este apartado es de simetrías. En simetrías, básicamente las simetrías la idea de eso es como tratar de dividir las figuras en partes iguales. Si vemos en simetrías, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver simetrías. Por ejemplo, la simetría, para que se me trate de entender una idea. Digamos que este es un rectángulo. Y la idea de este rectángulo es partir el rectángulo en partes, en 2 partes. Partirlo a la mitad. Entonces, si usted agarra un rectángulo, usted lo puede partir a la mitad por este lado y también por este lado. Y de tal manera que al doblar esta franja de arriba con la de abajo, coincidan ambas. Esa es la idea de lo que se llama eje de simetría. O sea que, por ejemplo, si usted tiene una eje de simetría de estos y yo tengo ese puntito aquí, el reflejo de este punto estaría por aquí. Sí. Entonces, la idea es que a la hora de voltear el papel, este punto coincida con este punto. O sea, que estén a la misma distancia con respecto a su eje de simetría. Si aquí hay 2 de distancia, aquí tiene que haber también 2 de distancia. Un ejemplo. Ujú. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a ver esos ejemplos. Bueno, no era lo que traía en mente. Vamos a ver. Ok. Voy a borrar. Vamos a ver. Ok. Entonces, para esta primera, si usted ve este cuadrado, yo puedo pasar una simetría de este estilo. Para nos queda mejor. Yo puedo hacer simetría en este estilo. Ujú. Mejor dicho, así. Aquí puedo hacer una simetría. Aquí puedo hacer otra simetría. También puedo hacer una simetría a la mitad. Puedo hacer otra simetría a la mitad. ¿Usted ve cuántas simetrías pude hacer ahí? 1, 2, 3, 4 simetrías. Sí. Es porque esta línea, 1, 2, 3, 4. Ujú. Entonces, el cuadrado tiene 4 ejes de simetría.
¿Qué es la idea de los ejes de simetría? Partir de la mitad de la figura, de tal manera que coincidan sus puntas, sus vértices. Ok, veamos veamos en este. Usted ve este no tiene ejes de simetría. ¿Por qué? Cierto. Si yo parto esto en la mitad, a la hora de darle vuelta a esta cuestión, no va a quedar igual. Ujú. De manera similar, si lo hacemos así, tampoco va a quedar igual. O sea, no van a coincidir. Y en el caso de un rectángulo, ¿cuántos ejes de simetría tendría? Básicamente solo dos. Sí, 2. Dos tendría básicamente. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir entonces a las preguntas. En estos ejercicios hay que analizarlos muy bien. Ok. Ok, vamos a explicar un poquito de conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, cuando usted le estén diciendo sobre un punto homólogo, si estamos trabajando con ejes con simetría, con simetrías, el homólogo, por ejemplo, de este va a ser el que esté al lado opuesto con respecto a su eje de simetría. Ok. En este caso sería el homólogo de C sería, Ah, hablando de segmentos CD, sería entonces, por ejemplo, AF, un homólogo. Si está hablando de CB, sería BA. ¿Me entiendes? O si le dicen el homólogo del cuadrilátero CBED, sería BAFE. Un ejemplo. Entonces, cuando estén hablando de ok. homólogos, es que coincidan, que sean congruentes. ¿Entiendes? Que sean congruentes con respecto al tipo de tema que se está tratando. En este caso, para el eje, para las simetrías, entonces se está hablando que para simetrías tienen que ser simétricas. O sea, que esta parte de aquí tiene que ser simétrica a esta. Sí, entonces esa es la cuestión. Ujú. Ok. Entonces, si vemos la pregunta 14, nos dice lo siguiente. Ok, nos dice que considere las siguientes proposiciones con respecto al cuadrilátero que dice arriba, que dice que la siguiente Ujú. figura muestra un cuadrilátero ACDF, ¿verdad? Donde L es el eje de simetría de esta figura. Entonces nos dan la figura y nos dicen que A es homólogo con F y que AF es homólogo con AC. Y de ahí hay que deducir cuáles son verdaderas. Ajá. De ahí yo creo que ninguna. Las dos son falsas. Ok, entonces veamos. Sí. Dice que A es homólogo con F. Ujú. Vamos a ver si A es homólogo con F. Dice que con respecto al eje de simetría L. F está aquí. Oh. El Ujú. homólogo de F sería, con respecto a L, sería B. D. Ujú. A con. C. Entonces quiere decir que en A será, No es. No. no, no es Ujú. homólogo con F porque vea que el eje de simetría es L y el homólogo de A no le corresponde a F, sino a C. C. Es Ujú. falso en este sentido. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que es falsa esta. AF dice que es homólogo con AC. Mm. AF y AC. ¿Serán homólogos? No. No, no son homólogos. El homólogo más bien de AF sería C. Es CD. Sí. CD. Entonces, con esto también sabemos que esta proposición es falsa y automáticamente ninguna es verdadera. Ujú. Okay. ¿Alguna pregunta? No. Se ve un Eso poquito sí. sencillo. Sí, sí, bastante sencillo. Ok. Entonces, esta es falsa. Vamos a escribirla con un dibujo. Vamos a darle dibujar y decimos que esta es falsa. Esta es falsa. Ujú. A decir que esta es ninguna. Okay. Entonces vamos a esta. Dice que considere las siguientes proposiciones.
En esta nos dice que C es homólogo con F. Y nos dice que los cuadriláteros AFEB y CDEB son congruentes entre sí. ¿Qué significa la palabra congruentes? Que desean de la misma medida. Ok. A feo, se debe. Los cuadriláteros sean la misma medida. Básicamente eso es lo que tienen que decir congruencias. Entonces vamos con la primera. Dice que C homólogo con F. Si nos vamos a C, Ujú. homólogo con No, F, no son. no lo son. No. Con respecto a el eje de simetría L, no lo son. Entonces no es Sí, verdadero. sí, no, no. Así que los cuadriláteros AFB, AFEB y CDEB son congruentes entre sí. Vamos a ver. Sería Sí, AEB. Parece que sí. sí. A Este cuadrilátero feo de aquí y se debe. y Sí, este tienen las mismas medidas. tienen la misma medida. La misma medida es de AB con BC. La Ujú. misma medida lo comparte BE y CD. Y CD y AF, que AF son lo mismo. este criterio también coinciden. Entonces sí son congruentes. Y D y F también, entonces sí, ya serían congruentes. Tienen la misma medida. Por lo tanto, esta proposición de aquí es verdadera. Y con eso se concluye que solo la número 2 es verdadera. Ujú. Veamos estos otros ejercicios. Ahora, aquí le están diciendo imagen. Entonces, si usted se fija en el eje de simetría, cuando le están diciendo imagen de H, es el vértice, bueno, en ese caso H es Opuesto, o sea, F. opuesto a ese eje de simetría. Entonces, ahora, Sería, ¿qué es Y igual 0? Y igual 0 sería esto. Bueno, yo creo que usted no sé si usted, yo creo que usted no ha trabajado gráficas, ¿verdad? no. Ok, con mucho más razón. Okay. Sí, entonces, con respecto a los ejes de simetría, a los ejes, ¿verdad? A la hora de graficar, se tiene que hacer lo siguiente. Si son rectas horizontales, esas rectas van a ser paralelas al eje X. Estas rectas van a llevar el criterio Y igual a un número, Y igual a una constante. Cuando Y igual a una constante y no tiene una variable, es porque es una recta horizontal. Ok. Si fuese una recta vertical, tendría que ir en lo contrario. Tendría que ser una recta vertical que sea paralela al eje Y. Me voy a borrar voy a borrar aquí un toquecito. Vamos a borrar. Se ve feo esto. Ok, va de nuevo. Entonces veamos esto. Vamos de nuevo. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Ok. Voy a poner X y Y. Entonces, para que sepa, cuando le están dando una recta, Y, por ejemplo, Y igual a 0, Y igual a 0 básicamente es aquella recta que pasa por el eje X. Ok. Si usted le dicen X igual a 0, es la recta que pasa por el eje Y. Ok. ¿Okay? Ahora, si usted le dan Y igual a 1, por ejemplo, voy a poner aquí un 1, un 2, un 3, por ejemplo. Ya entendí. Ok. Ya igual a 1 debería estar más arriba entonces. Exactamente. Es la horizontal que está Para arriba que ya. se diferencie un poquito lo que es este tipo de rectas. Cuando se le digan Y igual a 0, ya sabemos que es, la recta, es el eje X. Sí. Y igual a 1 va a estar Ahí. Ya, ahora sí entendí. igual Ok. a 2 aquí, Ya está claro. 3 aquí y así sucesivamente. Ahí se va a ir trabajando eso. Ujú. Y eso van a ser rectas horizontales que sean paralelas al eje X.
¿Ok? Ahora, Sí. de la misma forma, sería para cuando son rectas verticales. Rectas verticales van a ser de la forma x igual a un número. Ujú. Por ejemplo, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Entonces las rectas verticales van a ser paralelas al eje Y, pero van a llevar la forma x igual a un número. Se van a chocar con el número que esté en la recta del eje X. Y cuando sean horizontales van a llevar la ecuación y igual a una constante y van a chocar con el número del eje Y. Sí. ¿Ok? ¿Sí estamos claros con eso? Sí. Entonces, si vamos al eje de simetría y igual a 0, porque dice aquí, si el eje de simetría es y igual a 0, entonces y igual a 0 es esta. Sí. Bueno, y igual a 0 es una recta horizontal paralela al eje X. ¿Listo? Sí. Entonces nos dice que la imagen de H es, entonces tenemos H aquí, con respecto al eje y igual a 0 sería G. G. Y cuando dice imagen es la contraria. Es lo mismo que decir. Exactamente. La imagen de H, si hubiese sido la imagen de H, sería el opuesto de H. ¿Sería? Ok. Sí, eso lo pues. Ok. ¿Estamos claros con esta primera? Sí. Ok, vamos a ver. Quiero a ver si no puedo borrarlo. Vamos a ver si es con este. No, tampoco con este. Ahora sí. Entonces vamos a ver de nuevo. Entonces sería en este caso G. Ahora vea esta otra. Dice, si el eje de simetría es y igual a 0, las coordenadas del punto homólogo a R, ¿cuáles serían? Vamos a R. R. ¿Qué par ordenado tiene R? 3, 6. 4. X. Primero ¿Sí? empieza con X y luego empieza con Y. Es 3, 6, sí. Sería 6, 6,3, perdón. 6, X. Y el homólogo sería K, que sería menos 6,3. entonces quiere decir que el homólogo de, O ¿verdad? El punto homólogo con R con respecto a la recta y igual a 0 sería, es lo mismo que decir el opuesto de, R. después Ajá. de la imagen de R. La imagen de R es E. ¿Cuánto Sí. vale? Vale menos 3,6. 6, menos Perdón, 6 como menos 3. en X, menos 3 en Y. Sí, X, Y es. No YX, que yo hago YX. ¿Ok? Entonces en este caso, Sí, si me dicen Y igual a 0, lo tengo que medir para abajo. exactamente. Y si me dicen X, lo tengo que medir para los lados. Tiene que ver mucho el eje de simetría. Ujú. ¿Ok? Entonces quiere decir que el homólogo de R sería el punto 6 como menos. que Sí, sería sería E. 6, menos 3. Ujú. Sería 6 como menos 3. La C. Perdón, la D. 6 como menos 3. Y ahora No, no, la D. perdón, sí. La otra. Sí, es que yo me confundí. Ahora sí, nos dice, si X es igual a 0, si X igual a 0 es el eje de simetría, Ajá. entonces el El segmento péndulo con MF. A ver si es ¿cuál sería el eje de X igual a 0. MF debería ser QG. UG? Perfecto. Sí, porque es el eje de simetría de Es, X igual a 0. y básicamente ese sería el eje de simetría. Ujú. Espere para un momento. Vamos a ver. Básicamente ese sería el eje de simetría. Entonces el eje de simetría de ese sería
QG. El segmento homólogo sería QG. Ok. ¿Alguna pregunta? No, sí voy entendiendo este mejor. Se ve sencillo, ¿verdad? Fácil. Sí, sí, solo tener cuidado de no confundirme. Hay que practicar un poco, la verdad. Sí, Practicar mucho. sí, solo es practicar y practicar. Vamos a ver. Creo que se debe ver ahora. Veamos. Veamos esta. Vamos a ver cómo le va. La 13. Ujú. Aquí ahora Ok. ya están dando usted nada más El eje de simetría de la figura 1 corresponde a... Yo como... Ahora lo que se tiene que determinar es el eje de simetría de la figura 1. Sí, Ujú. La figura 1 es la de la izquierda, arriba a la izquierda. esta, la figura 1. Sí. Entonces, lo que tiene que buscar es el eje de simetría de la figura 1. Nos dice x igual a 2, y Ujú. igual 2, x igual menos 3, y igual menos 3. Hagamos las rectas. Vamos a ver. El eje de simetría de la figura 1. ¿Qué es? Sería Figura 1, x igual menos 3. hay dos posibilidades. Que esta figura puede estar aquí o puede Y estar aquí, 2. o puede estar en diagonal. Ajá. Pero normalmente puede estar arriba, puede estar en, puede ser vertical, puede ser horizontal. Vamos a ver. Pongamos x igual 2. Si ponemos x igual 2 sería eso. Sí. ¿Ok? Estamos. Sí. Ahora, x igual 2 es esa. Después pongamos y igual 2. Y igual 2 sería acá. Ujú. Por eso, ¿sería y igual 2 o x igual menos 3? Vamos a poner y igual 2. Charita. Ujú. Ahora sí, este es y igual 2. Sí. Luego vamos a poner x igual menos 3. X igual menos 3. Este. ¿Ok? Sí. Y y igual menos 3. Y igual menos 3 sería esto. Ok, Ujú. en otras palabras, usted lo que le están diciendo es el eje de simetría de la figura 1, ¿cierto? A usted no le están Sí. pidiendo, bueno, usted solo le están dando una figura, ¿ok? Sí. Esa figura, lo que le están pidiendo es el eje de simetría de esa figura. No le están pidiendo otro eje de simetría. Entonces, ¿cuál de esas cuatro posibilidades sería la correcta? Yo me imagino que la C. Sería x igual menos 3. ¿Por qué? Porque el eje de simetría, recuerda que el eje de simetría lo que hace es dividir la figura. Si es una figura lo que Partes iguales. partes iguales. Ujú. Entonces, la respuesta correcta sería la opción Sí. número Sí. C. Hey, bien. Entonces, C. Ujú. Tres. Vamos a ir a la número 14. La número 14 nos dice que el eje de simetría de la figura 2, ¿cuál sería? Ok, si nos ponemos a pensar cuál sería la posibilidad de poder partir la figura en dos partes iguales, vertical o horizontal. En vertical. Verticalmente. Sí. Ahora, si la vemos verticalmente, Sería
X igual 4. X igual 4. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. La opción C. Ahora vea esta otra, dice. Para el eje de simetría y igual menos 2 en la figura número 3, un punto homólogo con 1, menos 1 sería. Entonces vamos a ver. Con 1, menos 1. La Y figura, Y igual 3, menos 3. la figura número 3. Sí, sería. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice? Y igual 3. Y igual menos 2. Ah, no. Y igual menos 2. Ok. 2. Con Y igual de menos 2. ¿Y cuál era la pregunta? Perdón. Voy. Nos dice que La simetría Y igual menos 2. 1, menos 1. 1, 1, 1, menos 1. sería entonces básicamente ese puntico. Menos 3,1. 1, menos 3. 1, menos 3. Sí. Ese sería el punto homólogo de ese punto. Sí. Ok. Básicamente eso sería Ah, lo que se estuvo trabajando, ¿verdad? Vamos a sí. ver si tenemos otros ejercicios para finalizar. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Aquí yo aquí. Es que como estoy en otra computadora diferente, entonces tengo que adecuarme a las computadoras diferentes. Ah, sí, sí. Entiendo, entiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Ok, vea este otro. Si usted nota este es lo que le dicen, igual, es considerar la siguiente información, ¿verdad? Ujú. Son 3 ítems, el 13, 14 y 15. Entonces, vea lo siguiente, ya lo que dice. Para responder los ítems 13, 14 y 15, considere la siguiente información. Nos dan esa información y nos dice que al polígono FG. EFGHJI se le puede trazar en total cuántas diagonales, cuántos ejes de simetría. Entonces vamos a ver el polígono. Vamos a resaltar un poco más. Entonces dice que es el polígono sería F, G. Sí. Vamos a ver H. F, G. Vamos a hacerlo mejor en otra forma. Okay. E, F, G, H, J, I. Es este polígono. Ujú. ¿Cuántos ejes de simetría se le puede trazar? Uno nada más. Sería uno. El Sí. único eje de simetría que se le puede trazar. Regálame un segundo. No sé.
Ok, entonces al final se traza nada más un único eje de simetría. Exactamente, es un único eje de simetría. En ese caso sería este. Ujú. Ahí más o menos es la idea. Sería un único eje de simetría. Después nos dice, una posible imagen de E sería, Una posible imagen de E sería, sería G. Porque ya sabemos que el sí, único eje de simetría, ya sería sabemos, X igual 0. este Bueno, aquí. sí. El Sí. único eje de simetría sería este. Sería G de E, G. De E sería G. Sí. Ok, ahora vean lo que nos dice la otra opción. Dice, considere las siguientes proposiciones. El triángulo, cuando le aparezca una figurita como estas, se llama triángulo. Triángulo, ok. El triángulo GJH tiene un eje de simetría. Ok, a ver. GJH. G, J, H. G, J. ¿Dónde está la H? ¿Dónde está J? Ok, ya la vi. Ah, G, J, H, sí. Eh, GJH. mm, Tiene un eje de simetría. No lo podemos garantizar sí, porque exacto. sería correcta esta. Ujú. Nos dice, vamos a ver, triángulo GJH tiene un eje de simetría. Ok. Después nos dice que el cuadrilátero FGHJ se le puede trazar al menos un eje de simetría. F, G, FGHJ. H, J. F, G, H, J. Al menos un eje de simetría se le puede. J. Mm, F, G, H, J. no. Sería aquí, 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 aquí. ¿Qué es esa figura tan rara? A ver. Ok, sería FGHJ. Si usted Ujú. ve, si usted ve, No se le puede trazar. no se le puede trazar. No, a Y no menos que puedo hacer sea. así porque a la hora de doblar no me va a quedar igual. Ujú. No puede ser así, ni tampoco de esta manera porque no van a coincidir. No, Entonces, claramente no se le puede trazar eje de simetría. sí, no. Entonces, claramente no se le puede trazar eje de simetría, pero el triángulo GHJ no necesariamente tiene un eje de simetría. Pero vamos a ver qué dice. Dice, tiene un eje de simetría, el triángulo. GJH. GJH. Ahí hay que medirlo. Pero vea que el triángulo GJH sería este. En eje de simetría se puede hacer aquí. Se le puede hacer un eje de simetría también aquí. Ujú. Y también se le puede hacer un eje de simetría aquí. Entonces, el triángulo no solo tiene un eje de simetría, tiene tres. Tiene 3. Tiene tres ejes de simetría. Entonces, claramente, Entonces, esta es falsa. primera pregunta es falsa. Esto Sí, está porque tiene 3. y esta al menos un eje de simetría tampoco se le puede trazar. Por lo tanto, esta pregunta 15, Es solo la 2. exactamente, no tiene ninguna. Ah, no, mentira, porque no se le puede trazar a Exactamente, la no tiene. GHJ, no, ninguno. Vamos a ver algo. Vamos a ver. Si es que solo en básicamente. Sí, entonces, y básicamente esta pregunta no tiene, digamos, sería ninguna.
Sí, sería ninguno. Listo. Ok, vamos a ver. ¿Alguna pregunta de manera general? No, creo que sí, es solo de practicar, porque sí ya está bien claro, pero practicar para no confundirme, ver todos los problemas que pueden salir. Fuimos por lo menos dos temas diferentes. Yo creo que usted dijo que podía, no me acuerdo qué día dijiste. El jueves, el jueves, sí.